Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 3 de agosto, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tienen el agrado en presentar el mensaje que cambia. Basado en la Sagrada Escritura, amados hermanos, amigos y público en general, un precioso día después de un mes de descanso, de no haber subido ningún mensaje en la red social, sino que solamente cumpliendo con el día jueves orando por el prójimo. Hemos estado durante este año 2020, un año comprometedor para la Iglesia cristiana, un año que nos hace mucho meditar y nos alienta a exhortar a cada uno de nuestros hermanos y amigos a poner oído a la palabra de Dios. En esta oportunidad y como un comienzo de este segundo termín, diríamos en agosto, vamos a ir al mensaje que cambia y vamos a la lectura primeramente a segunda de Timoteo, capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Predica la palabra. Así le he puesto como título al mensaje de este día. Y hoy solamente la palabra de Dios es la que tiene respuesta para toda nuestra aflicción. Así que vamos de inmediato a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu misterio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Amén. Dejemos hasta aquí la lectura bíblica de este día para decirle gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Hoy, como siempre, delante de nuestros ojos, tu Sagrada Escritura, y esta palabra ya está puesta en el corazón de cada uno de los que te aman, de cada uno de aquellos que hoy necesitamos la guía, la exhortación, la dirección correcta para que este mundo pueda tener oído a la palabra tuya, Señor. Hoy más que nunca, dándote toda la honra y la gloria, te pido que tú seas el que me conduzca al mensaje que tú has preparado de antemano en mi corazón, para que cada uno de aquellos que puedan escuchar tu palabra
tengan tiempo de meditar. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Predica la palabra. ¿Qué título más comprometedor? ¿Qué título que debemos obedecer? Hay muchos predicadores en este mundo, en este siglo XXI, pero pocos son los que predican la palabra. Muchos predican de las circunstancias, de aquellos que dicen ven a Cristo y te solucionará todos los problemas. Pero no es así. La Sagrada Escritura nos enseña que Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hoy debemos tener esa confianza en la palabra de Dios. Amados hermanos, entrando al tema de este día, el apóstol Pablo sabía que su muerte estaba próxima y seguía preocupado porque no dejaba de ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. Hoy nos damos cuenta que es un tiempo de exhortación, un tiempo de meditación. En esta coyuntura se ve en la necesidad de pasar el relevo a su amado hijo Timoteo, para que él siga desempeñándose la tarea que hasta ese momento él había realizado como apóstol. Cada uno debemos ir sembrando para que llegue el tiempo de una buena cosecha, para poder pasar al relevo, para que aquellos que vengan después de uno tengan la palabra en su corazón, que tengan lo que realmente está escrito, que prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo. Como dice la Escritura, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Una de las funciones más importantes que debería llevar a cabo sería de predicar la palabra. Solemne exhortación a predicar la palabra. La justificación de la palabra frente a la falsa doctrina, del versículo 1 al 5 que hemos leído. Como hemos dicho, el apóstol Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía dentro de la iglesia. Hoy en el siglo XX, en el siglo XXI, estamos en las mismas condiciones que el apóstol Pablo. Hay preocupación, hay mucho trabajo que hacer, porque los tiempos son peligrosos. No que se avecinaban, sino que hoy son peligrosos para el cristianismo. En estas circunstancias y diversos encargos a su fiel discípulo que era Timoteo, podemos ver el solemne del encargo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, cada vez que el apóstol Pablo se refiere a Timoteo, percibimos una relación muy familiar, efectuosa y hasta de admiración.
Sin embargo, cuando ahora comienza esta exhortación, el apóstol utiliza un tono muy diferente que sugiere una profunda solemnidad. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigo del encargo que a continuación va a hacer a Timoteo. Además, le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio. Viendo la forma en que se hace el encargo, podemos decir que viene cargado con todo el peso de un juramento legal. La idea sería algo así como: te conjuro delante de Dios, a quien tendrá que rendirles cuenta para que cumpla con este encargo. Hoy es una responsabilidad de mucho peso, es predicar la palabra de Dios. Y no debemos olvidarnos, como el apóstol Pablo aconseja a sus discípulos Timoteo. De la misma manera, hoy debemos encargarlos de discipular, de ver que el trabajo que Dios ha puesto en vuestras manos esté yendo por el conducto de una sana doctrina. Tal vez alguien podría pensar que el apóstol Pablo no estaba seguro de si Timoteo iba a cumplir este encargo, y por eso usó un lenguaje tan fuerte. Pero no, amados hermanos, no tenemos ninguna razón para pensar que estuvieres motivado por la desconfianza, ya que de hecho Timoteo había sido puesto a prueba en muchas otras ocasiones, manifestando siempre una fidelidad admirable. Recordemos lo que Pablo dijo de él cuando iba a enviar a Filipo. Podemos ir rápidamente a la Sagrada Escritura y a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo... ¿Dónde está la cita? Capítulo 2, versículo 19 en adelante. Amén. Espero, Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre he servido contigo en el Evangelio. Versículo 23. Así que a este espero enviarlo, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Palabra del apóstol, carta del apóstol Pablo a los Filipos, recomendándole a su enviado, que era Timoteo. ¿Por qué todos buscan lo suyo propio? Hoy nos damos cuenta de muchas cosas.
La carrera espiritual de Timoteo había sido constante, sin altibajos, amados hermanos, o crisis aparente que nos hicieran sospechar que fuera un hombre imprescindible, impredecible en la palabra, sí. Por otro lado, siempre se manifestó como un colaborador fiable, dispuesto a ser enviado a las misiones más difíciles. Por lo tanto, es muy probable que la razón por la que el apóstol Pablo expresó este encargo de una forma tan solemne era porque, en cierto sentido, estaba designando a Timoteo como su sucesor en la obra del Señor. Y esta carta serviría de documento oficial que lo acreditaría ante quienes lo pusieran en duda. Notemos también otro detalle importante, amados hermanos y amigos, que encontramos en este encargo. Pablo vivía con la esperanza puesta en el evidente regreso de Cristo a este mundo para reinar con Él, después de juzgar a todos los hombres. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es verdad que al presente Cristo está diciendo o está siendo rechazado en el presente por la mayoría de los hombres, pero esta situación cambiará cuando Él regrese en poder y en gran gloria. Es posible que Pablo mencione este hecho en este contexto por varias razones. Como primer lugar, porque Timoteo no debía perder de vista que todo nuestro servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a examinarlo en un día futuro y lo recompensará como ¿cómo podemos decir? Como corresponde. Vamos a ir a otra cita bíblica que está en segunda de Corintios. Al capítulo 5 rápidamente entramos, el versículo 10, que dice su palabra: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Medita, subraya tu Sagrada Escritura, un versículo importante para tenerlo en mente, porque cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es un estímulo más para aquellos que quieren servir al Señor. Aquellos que quieren servir al Señor con fidelidad y una seriedad y una seria advertencia para quienes son negligentes y descuidados de su ministerio. El Señor lo examinará todo, amados hermanos. Es importante notar con atención que la responsabilidad final de un predicador no es ante una iglesia local o ante cualquier otro ser humano, sino ante el Señor.
Vamos a ir a lo que la Escritura nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 4 y 5 vamos a leer. Porque aunque de nada tengáis mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgará es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y la manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza. Esto es un estímulo. Quiero leer el versículo 10. Quiero ir a segunda. Bueno, ya leí segunda de Corintios, pero quiero rectificar algo, parece, o quiero decir algo más sobre esto, y quiero ir. Amén. En segunda era que a lo que voy a rectificar era que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Que todos nosotros. El predicador, amados hermanos, no debe estar pendiente del aplauso o de la crítica y del oyente. Hoy veo yo y veo que muchos están pendientes de los likes, de los que le marcan, de los deditos hacia arriba, de cuántas personas entran en su predicación. Muchas veces he dicho, y basándome en lo que está escrito, en lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que su palabra nunca retorna vacía, que siempre hay un corazón que ha escuchado y anhela esa palabra. El Señor quiere que seamos fiel a Él en la predicación de su palabra, amados hermanos, porque no es nuestro discurso, no es nuestro mensaje, es la palabra de Dios la que se está predicando. Esta es la única manera en la que podemos estar seguros de la aprobación divina. Y no debemos olvidar que alcanzar el éxito humano no implica necesariamente contar con la beneplácito de Dios. No, amados hermanos. Eso es humano y viene asociado generalmente con el poder, el prestigio, las riquezas, cosas terrenales que se pueden llegar a alcanzar por medio de medios poco honestos, pero la recompensa divina es eterna y solo está al alcance de aquellos que son fieles a Dios, sin importar cuán importante haya llegado a ser en este mundo. En segundo lugar, amados hermanos, todo siervo del Señor debe mirar constantemente al retorno glorioso de Cristo a este mundo. Debe estar en nuestra retina. Esto es muy necesario, porque cuando estamos inmersos en la dura batalla y sufrimiento, el desgaste que produce cada combate, solo podremos seguir manteniéndonos en pie si vemos la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad en las alturas. Solo esto nos produce o nos puede animar adecuadamente a perseverar en un camino tan duro
Muchos se los hace duro el Evangelio. Pensamos que nada nos puede suceder o estamos con una protección divina y que las cosas de este mundo no los hacen daño. Hay daño, amados hermanos. Hay enfermedades que producen muerte. Hay enfermedades que el Señor hace milagros para la gloria de Él. No podemos perder de vista que Cristo ha resucitado y ha resucitado de los muertos y la ascensión en gloria al cielo, desde donde volverá triunfante para dar la retribución de vida a cada hombre y para sentarse a reinar en el trono de David como su descendencia legítima. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8 al 16. Cuando nos olvidamos de esto, el servicio cristiano es un ambiente hostil. Deja de tener sentido y el sufrimiento que procede termina por derrotarnos. Por eso no debemos olvidar que Cristo está sentado en el trono y tiene la última palabra sobre el destino de este mundo. Alábalo, glorifícalo, es hora. Y en tercer lugar, amados hermanos, nos revela que el tiempo y las oportunidades para predicar el Evangelio durarán hasta el momento de la venida de Cristo a juzgar al mundo. ¿Cuál era el contenido del encargo? Buena pregunta para recordarnos. ¿De qué encargo me habla? El encargo del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo hace ahora la presentación de su encargo. Que predique la palabra. Sí, amados hermanos. Empecemos por observar de su encargo. Que predique la palabra. Esto hace referencia a la escritura inspirada por Dios. Podemos ir rápidamente a 2 de Timoteo, pero ahora vamos a ir al capítulo 3, versículos 16 y 17. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Medita sobre ambos versículos bíblicos de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que como ya hemos visto, no solo incluía los escritos del Antiguo Testamento, sino que ahora había que añadir también la forma de la sana doctrina que Timoteo había oído del apóstol. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Vamos rápidamente al versículo 13. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Volvamos a leerla. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Esto es lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. ¿Qué nos dice? Vamos a seguir con segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí, muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es interesante, amados hermanos, considerar el término predicar. Este se empleaba en la época del Imperio Romano para referirse a la labor del heraldo, del emperador, quien proclamaba de manera pública y formal el mensaje de parte del emperador, que debía ser escuchado y observado en el caso que contenía algún mandamiento. La conclusión a la que el apóstol Pablo quiere llegar es que el Rey del cielo ha encargado su palabra a los predicadores, y esto tiene la obligación de proclamarlo a los hombres con toda su autoridad y también con la máxima fidelidad, sin alterar, falsificar o inventar un mensaje. Qué importante es recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a los hombres. Sin ninguna duda, esta es una necesidad suprema en nuestros días. Aunque, si somos sinceros, tenemos que reconocer que es una responsabilidad que asusta. Sí, amado. Algo similar debió sentir Moisés cuando Dios le encargó predicar su palabra en Egipto. Éxodo capítulo 4, versículo 10. O el profeta Jeremías cuando le hizo un encargo parecido. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Pero el poder y la eficacia del predicador no depende de que tenga una retórica persuasiva o de su cultura, erudición o de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras, sino que predique la palabra inspirada de Dios. Alábalo y glorifícalo. ¿Cuándo debería cumplir el encargo? Amados hermanos, vamos a dejar tarea para la próxima semana, para examinar más profunda esta palabra que hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8, para conocer cuándo debía cumplir el encargo. Hoy tú te puedes hacer la misma pregunta cuando Dios te ha llamado para que tú prediques su palabra. Y vuelvo a repetir lo último que hemos dicho, pero el poder y la edificación del predicador no depende de que tengas una retórica persuasiva o de su cultura y erudición o de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras, sino
de que predica la palabra inspirada por Dios. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu en este precioso, hermoso día lunes 3 de agosto, que nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo encuentro con la palabra de Dios, una nueva oportunidad para examinar cada una de las citas bíblicas, para escuchar con atención, así como lo hizo el discípulo Timoteo con su maestro, con su apóstol. Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria en este día. Te pedimos, Señor, y estamos seguros que tu palabra nunca retorna vacía, que esta palabra quede en el corazón de todo aquel que hoy lo necesita. Ayúdalo, Señor, a ser un buen soldado de Cristo. Ayúdanos, Señor, en este mundo pecaminoso, en este mundo roderoso, en este mundo que hoy nos azota, esta pandemia, Señor. Cuida a cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, por los que desde ya están contagiados, que tú tengas misericordia, que en su lecho de enfermo, en su reposo, te busquen, Señor, que tengan tiempo de escuchar palabra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te pido, Señor, por cada uno de ellos, y te digo amén y amén. Amados hermanos, amigos, al término del mensaje que cambia, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 6 de agosto a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar tu petición en forma privada al Messenger del hermano Marcos Marín Parra y ahí podemos escribir, ahí puedes escribir confiadamente para que podamos orar el próximo jueves a las 20 horas de Suecia. Quiero agradecer a cada uno de los intercesores, a cada una de nuestras hermanas y hermanos que cada jueves interceden por cada una de las peticiones de nuestro prójimo. Así que, sin más preámbulos, como puedo decir, vamos a dar término este día lunes y le damos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, esperando que Cristo venga pronto. Y si nos pilla en el camino, vamos a tener que no dar el mensaje para la segunda parte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu amado hermano Marcos Marín Parra desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Que el Señor guarde tu corazón y que alimente tu mente con la palabra de Dios. Amén y amén.